más fácil de responder es este. Si la razón de sobreconsolidación es 1, si la razón de sobreconsolidación es 1, entonces es un suelo normalmente consolidado. Si la razón de sobreconsolidación es mayor a 1, entonces es sobreconsolidado. ¿Ya? Físicamente, ¿ya? Si la arcilla es rígida, posiblemente es normalmente consolidada, es decir, que está bastante compacta. No, porque puede ser que sea bastante compacta, pero esté sin carga, entonces un suelo sobreconsolidado. No es eso. No hay una característica física particular en el cual uno, al observar un suelo, diga, esta es una arcilla sobreconsolidada, esta es una arcilla normalmente consolidada. Ciertamente eh, hay que observar algunos resultados. Lo que se puede hacer para identificar si un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado es evaluar los límites. Evaluar los límites. Y esto más adelante lo vamos a ver, pero para poder responder a esta pregunta, ¿cómo podemos identificar si un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado? Es a través de la evaluación del OCR, pero también si se tiene datos del límite líquido, límite plástico y el contenido de humedad, se puede predecir el grado de consolidación de los suelos. Sabiendo que el contenido de humedad de un suelo sobreconsolidado saturado es menor que el de un suelo normalmente consolidado, se puede concluir lo siguiente. Si el contenido de humedad natural del suelo vamos a terminar de explicar esto. Si el contenido de humedad natural del suelo es menor al límite plástico, entonces el suelo es altamente sobreconsolidado. Si el contenido de humedad está entre el límite líquido y el límite plástico, entonces el suelo es sobreconsolidado. Si el contenido de humedad está cerca del límite líquido, entonces es suelo normalmente consolidado. Y si el contenido de humedad es mayor al límite líquido, entonces el suelo es inestable. Es decir, el suelo está completamente saturado y está ya en un estado de lodo. Se puede concluir que el índice de liquidez es cercano al 1, es normalmente consolidado. Cuando el índice de liquidez es menor a 1, es sobreconsolidado. Y cuando el índice de liquidez es mayor a 1, el suelo es suave o sensitivo. Entonces, esto puede ser utilizado para más o menos conocer el estado de la arcilla en la cual se encuentra, sobreconsolidado o normalmente consolidado. Cuando el contenido de humedad está cerca del límite líquido, es normalmente consolidado. ¿Ya? A ver. Buen día. Sí. Una duda, por favor. Soy nuevo y sobre el control de resistencia no encuentro mi nombre. Ya, espera un ratito. ¿Qué he hecho? Claro, he invitado a las personas aquí. He invitado nuevamente a las personas, pero no he actualizado el control de asistencia. Ya. Un momento, por favor. Está bien, gracias. Un momento.
ante el proceso de cargado y descargado mediante esta unos suelos que ante el cargado se deforman mucho a través de la pendiente de la línea roja, y otros suelos que ante el cargado se deforman poco, se deforman en la línea verde, ¿ya? Entonces, para poder diferenciar entre esos suelos, se determina definir un concepto de esfuerzo de preconsolidación que es definido como el máximo esfuerzo pasado al cual está sometido el suelo. Entonces, el esfuerzo de preconsolidación, que es el máximo esfuerzo al cual el suelo está sometido, incluido el esfuerzo que siente ahora, es definido de esta manera. Por ejemplo, para el tiempo 4, el máximo esfuerzo en el cual ha estado sometido anteriormente es el que siente ahora. Es el que siente ahora. En cambio, digamos, para el tiempo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, el máximo esfuerzo pasado ha sido el de 500 kilopascales. Como pueden ver, es el máximo en toda su historia hasta ese momento, ¿no? Y no ocurre lo mismo cuando, digamos, ocurre en este tiempo 10, ¿no? En toda su historia pasada, el máximo es el que siente ahora, en el tiempo 10, ¿ya? Entonces, con esa definición de esfuerzo de preconsolidación, se define la razón de sobreconsolidación, que es la división entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo máximo presente. El esfuerzo presente, ¿no? Y esa división sale o 1 o mayor que 1. Entonces, de aquí es que se define que un suelo es normalmente consolidado cuando la razón de sobreconsolidación es 1, y cuando la razón de sobreconsolidación es mayor a 1, se define un suelo sobreconsolidado. ¿Se entiende? ¿Se ha aclarado esta duda? Sí, Giovanni. Entonces,
Al levantar la mano, ¿qué duda hay? Ya, entonces, continuemos. ¿Ya? Nos habíamos quedado en esta definición en que hay un ensayo del laboratorio, que es el ensayo de consolidación, donde podemos obtener el esfuerzo de preconsolidación, el índice de compresión, el índice de recompresión y los datos necesarios para calcular el asentamiento. ¿Ya? Y aquí se presentan los tres casos, ¿ya? Tres casos en el cual se puede utilizar para calcular asentamientos por consolidación primaria en arcillas saturadas. El primer caso es cuando el suelo es normalmente consolidado, es decir, se sabe que la razón de sobreconsolidación es 1, se sabe que el esfuerzo efectivo inicial es igual al esfuerzo efectivo inicial que siente ahora es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido, entonces el suelo está definido como un suelo normalmente consolidado. Al estar un suelo normalmente consolidado, se presenta esta ecuación de asentamiento odométrico, el cual dice que es la altura, el espesor del estrato multiplicado por el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo efectivo inicial. ¿Ya? Esta ecuación permite calcular el asentamiento producido de un estrato de arcilla de espesor conocido. ¿Ya? Y aquí hay que ir a la teoría y dice que se estudia un estrato de arcilla de espesor H0. ¿Ya? Para determinar el asentamiento producido en la arcilla se debe calcular primero el incremento de esfuerzos efectivos generado en el punto medio del estrato compresible como consecuencia del emplazamiento de la fundación. ¿Ya? La fundación va a generar un incremento de esfuerzos. Este incremento de esfuerzos, como pueden ver acá en la gráfica de esfuerzos efectivos, logaritmo de esfuerzos efectivos versus índice vacíos, tiene relación a determinar de que este suelo se va a deformar hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el incremento de esfuerzos que ocurre en el estrato. Entonces, en la ecuación existe este término de incrementos de esfuerzos efectivos que va sumado al esfuerzo efectivo inicial. Ahora, el texto menciona que el incremento de esfuerzos debe ser representativos del estrato y se debe calcular en el punto medio del estrato. Calculado el incremento de esfuerzos, el asentamiento por consolidación producido en la arcilla es determinado a partir de la curva de consolidación de campo, considerando a este como una función del cambio del índice de vacíos que se produce en el suelo debido a la carga dada. En la figura 2.34 corresponde un índice de vacíos inicial y luego un esfuerzo efectivo inicial. El esfuerzo efectivo inicial al del punto al cual se calcula el asentamiento.
Consiguientemente, el punto 4 corresponde al índice vacío final y el esfuerzo efectivo inicial, al cual que es igual al esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos efectivos originado en el punto de consideración. Luego, si se considera que el volumen inicial del suelo es este valor, y siendo el índice vacíos inicial, siendo E inicial el índice vacíos inicial, cualquier cambio de volumen es igual a cualquier cambio de índice vacíos y la deformación volumétrica puede ser calculada como sigue. De tal manera que se determina esta ecuación de asentamientos, que como pueden ver es la base de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, para poder calcular, se necesitan estos datos. Se necesitan el esfuerzo efectivo inicial, el incremento de esfuerzos, el índice vacíos inicial, el espesor del estrato y el índice de compresión. ¿Ya? Entonces, aquí menciona cómo se calcula el esfuerzo efectivo inicial. Y el esfuerzo efectivo inicial y el índice vacíos inicial están determinados para la condición inicial, es decir, antes de aplicar la carga de la fundación del suelo, y el esfuerzo efectivo inicial es de la ecuación conocida de esfuerzos efectivos, calculado al punto medio del estrato que se está comprimiendo, ¿ya? Es decir, el representativo del estrato. Luego, el índice vacíos inicial puede ser calculado mediante la siguiente ecuación, donde el índice vacíos inicial es igual al contenido de humedad por la gravedad específica cuando el grado de saturación es 1 o cuando la muestra está por debajo del nivel freático. El contenido de humedad y gravedad específica son obtenidas al someter las muestras de suelos a ensayos de laboratorio. El esfuerzo de sobrecarga inicial, el índice vacíos inicial, se determina a la profundidad media del estrato compresible del estrato. ¿Ya? Entonces, si tenemos un estrato de arcilla y queremos calcular su asentamiento, tenemos que aplicar esta ecuación con los valores representativos de ese estrato, como ser el esfuerzo efectivo inicial al punto medio y el índice de vacíos inicial al punto medio. El índice de compresión representativo del suelo y el espesor de la altura, el espesor del estrato. Con referencia al espesor del estrato se menciona que Boudou, el año 2000, dice que cuando se trabaja con espesores mayores a 2 metros y con el afán de obtener una mejor aproximación, es recomendable dividir el estrato en subestratos. Como se observa en esta imagen. Y determinar el asentamiento por consolidación para cada uno de esos subestratos y posteriormente hallar el asentamiento total como la sumatoria de los asentamientos correspondientes a cada uno de los subestratos. Es decir, para cada uno de estos subestratos, considerar sus propios espesores, considerar el índice vacíos inicial representativo para cada uno de esos subestratos, que sería el índice vacíos que está en el punto medio, considerar el esfuerzo efectivo inicial para cada uno de esos subestratos, que sería el valor que está en el punto medio de cada subestrato, y de esa manera tener una mejor precisión, calcular para cada uno de estos el asentamiento y al final definir que el asentamiento por consolidación primaria sea la suma de todos estos asentamientos. Esto nos permite también valorar el incremento de esfuerzos para cada uno de esos estratos como el incremento de esfuerzos promedio armónico, ¿ya? El promedio armónico, como lo propone Das en 1992.
DAS propone utilizar en cada uno de estos subestratos los valores del incremento de esfuerzos que están en la parte superior del estrato más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte central del subestrato más el incremento de esfuerzos en la parte inferior del estrato dividido entre 6. ¿Ya? Este valor de incremento de esfuerzos debe ser tomado en cuenta como lo aprendido en el capítulo número 1 de Mecánica de Suelos 2, que es incrementos de esfuerzo. ¿Ya? Aquí se calcula para cada uno de los subestratos en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior. Según Bowles, presenta otra forma de calcular el incremento de esfuerzos promedio, ¿ya? Que ese no es un poco más complicado, pero nos vamos a quedar con eso. El ejemplo 2.6 presenta una figura y se pide determinar el incremento de esfuerzos con cada uno de estos métodos. El que más nos interesa aquí es observar cómo calcula el incremento de esfuerzos promedio en todo el espesor, de este problema. Sin embargo, para fines de cálculo, se debería calcular para cada uno de estos subestratos, porque estamos dividiendo en cada uno de estos subestratos. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a agarrar la gráfica de incremento de esfuerzos versus profundidad. El incremento de esfuerzos inmediatamente por debajo del nivel de fundación es 100 kilopascales como carga neta en este ejemplo, y para este estrato el incremento de esfuerzos medios es 95.13 y el incremento de esfuerzos inferiores 77.46. Entonces aquí el promedio, el incremento de esfuerzos promedio puesto por DAS sería 100 más 6 veces 95.13 más 77.46. Todo esto dividido entre 6. Es más 4 veces el esfuerzo del medio. Sí, 4 veces el esfuerzo medio. Entonces aquí se calcula esta ecuación. $92.99.666. 93 kilonewtons. 93 kilopascales. Como un valor representativo de incrementos de esfuerzos en el punto medio del estrato. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba de este estrato, el estrato número 4, en el cual sería 24.49 más 4 veces 19.16 más 15.32. Entre 6.
19.4 kilopascales. ¿Se entiende? ¿Se entiende este cálculo de incremento de esfuerzo? Entonces, con el cálculo del índice vacíos representativo en cada estrato, el esfuerzo efectivo inicial, el espesor, la altura del espesor, y teniendo el conocimiento de que si es un suelo normalmente consolidado o un suelo sobreconsolidado, se aplica estas ecuaciones. Para un suelo normalmente consolidado es esta la ecuación, que gráficamente representa la línea roja desde un punto hasta otro punto. Desde un esfuerzo efectivo inicial a un esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo. El incremento de esfuerzo está relacionado con la carga neta. ¿Qué pasa si el suelo es sobreconsolidado? Aquí hay dos situaciones. Cuando el suelo es sobreconsolidado, pero el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos efectivos no supera el esfuerzo de preconsolidación del suelo. Ya cuando se habla de un suelo sobreconsolidado, se habla de que tiene un esfuerzo efectivo inicial y un esfuerzo de preconsolidación mayor al esfuerzo efectivo inicial. Entonces, si el incremento de esfuerzos más el esfuerzo efectivo inicial es menor al esfuerzo de preconsolidación, eso implica que el asentamiento que se va a producir va a ser solamente a través del índice de recompresión. Es así que su ecuación solamente contempla el índice de recompresión. Ya en la misma ecuación, solamente que con índice de recompresión. Y existe un tercer caso, en el caso en el cual el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supere el esfuerzo de preconsolidación del suelo. Es decir, que va a haber dos tramos de asentamientos, uno leve que se va a producir a través de la pendiente verde y uno más pronunciado que se va a producir a través de la pendiente roja. ¿Ya? Entonces, esta situación se traduce numéricamente a esta ecuación con dos componentes. Uno que es con la pendiente del índice de recompresión, que va desde el esfuerzo efectivo inicial al esfuerzo de preconsolidación, y otro tramo de asentamiento que es a partir del índice de compresión, que va desde el esfuerzo de preconsolidación hasta el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo. ¿Ya? Y igual acá se tiene que calcular el esfuerzo efectivo inicial, el índice de vacíos inicial, el espesor del estrato, los coeficientes de índice de compresión, índice de recompresión y el correspondiente incremento de esfuerzos que corresponde al representativo de ese estrato. ¿Listo? Entonces, de estas ecuaciones, que es una sola ecuación, pero cada uno de sus componentes
requiere un cálculo previo y preciso para poder valorar de manera adecuada su valor. Y es así que el índice vacíos toma un aspecto en el cual se tenga que considerar, puesto que el índice vacíos sale de la ecuación del contenido de humedad, grado de saturación por contenido de humedad es igual a grado de saturación por índice vacíos es igual al contenido de humedad por gravedad específica. Es ahí que al calcular el contenido de humedad y la gravedad específica y verificar que el suelo está por debajo del nivel freático, es decir, grado de saturación 1, se puede obtener el dato del índice vacíos inicial a lo largo de las profundidades que hemos sacado contenido de humedad. Pero a veces esto no es posible realizar y es necesario a veces interpolar o extrapolar datos a partir de un solo dato que se obtiene en el suelo, ¿ya? Y esto es a través del uso de la gráfica de índice vacíos versus logaritmo esfuerzo efectivo inicial. ¿Cómo se trabaja en esta gráfica? Se trabaja de la siguiente manera. Primeramente hay que identificar el punto que representa el dato que tenemos. Y aquí se ha puesto los datos que se obtienen de esta muestra. Que existe, en esta profundidad existe un índice vacíos inicial y un esfuerzo efectivo inicial. Se conoce además el dato del esfuerzo de preconsolidación de la muestra y el esfuerzo de preconsolidación a lo largo de toda esa profundidad, ¿ya? Entonces, aquí se dan diferentes casos en los cuales uno tiene que deducir cuánto es el índice vacíos a la profundidad requerida, ¿ya? Por ejemplo, si se tiene una arcilla de gran espesor y se tiene el dato en este punto y subdividimos en estratos no mayores a 2 metros como recomienda Bowles, entonces vamos a requerir que en cada uno de estos subestratos calcular el índice de vacíos representativo en el punto central. Y el índice de vacíos representativo en el punto central requiere de estos procedimientos matemáticos a partir de la definición de las pendientes de índice de compresión e índice de recompresión, dependiendo si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Entonces, se ha estudiado mucho este tema y se ha resumido en 16 casos, ¿ya? En 11 casos. 11 casos. El primer caso es cuando el suelo que tenemos como dato es un suelo normalmente consolidado. Y que el estrato al cual queremos llegar como dato, a la profundidad que queremos llegar como dato, es un estrato que está por debajo del dato, ¿ya? Físicamente está por debajo del dato. Eso significa que el esfuerzo que siente es mayor. Y esto en la gráfica se puede observar de que el punto amarillo es mayor que la profundidad azul, ¿ya? Entonces,
se tiene un esfuerzo mayor, ¿ya? Pero además se conoce que el dato final, que el dato de este punto, es, o sea, que el esfuerzo de preconsolidación de ese punto es igual al esfuerzo que siente ahora. Es decir, que el suelo es normalmente consolidado. Cuando el dato inicial es normalmente consolidado y el dato final es normalmente consolidado, lo que se hace es usar la gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzo efectivo inicial y aplicar una trayectoria típica de suelos normalmente consolidados. La trayectoria típica de un suelo normalmente consolidado es que ante el incremento de esfuerzos ocurra la pendiente del índice de compresión, es decir, la línea roja. Con esta definición gráfica, podemos observar que la pendiente del índice de compresión es, si hacemos un triángulo acá, definiendo la pendiente, es la variación de índice vacíos dividido entre el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor. Cuando la situación es que el suelo parte de un suelo normalmente consolidado y el dato final es un suelo que está por debajo del suelo, es decir, que tiene un esfuerzo mayor, pero además el suelo se sabe que es sobreconsolidado a esa profundidad. Y aquí vamos a cambiar de color. Ya es ese dato cuando el suelo está sobreconsolidado a esa profundidad y el dato inicial es normalmente consolidado. El caso 2 presenta dos trayectos. Un primer trayecto de un suelo normalmente consolidado hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato. Y a partir de este esfuerzo de preconsolidación ocurre una descarga o una pendiente de recompresión o una pendiente de recuperación hasta el valor del esfuerzo efectivo del dato. Como pueden ver, esta trayectoria establece dos variaciones de índices de vacíos, uno referente al índice de compresión y el otro referente al índice de recompresión. El caso número 3 es cuando el suelo es normalmente consolidado y el dato final es un suelo normalmente consolidado, pero el dato está encima de el resultado final está encima del dato que tenemos, por lo tanto, su esfuerzo efectivo vertical es menor. Es por eso que de un suelo normalmente consolidado, para pasar a un suelo normalmente consolidado, tiene que necesariamente hacerlo a través del índice de compresión. De esta manera es que se utiliza este triángulo que se vuelve como la relación entre esfuerzos verticales y
índices de vacíos. ¿Ya? Esta variación de índice de vacíos, en este caso, va a sumar al índice de vacíos dato de tal manera que se obtenga el índice de vacíos representativo de ese estrato que ingresa a cada una de las ecuaciones. Recuerden que los datos son representativos de ese estrato, por lo tanto, se toma todos los valores promedio representativos que ingresen en la ecuación para tener un valor adecuado. El caso número 4 que se presenta acá es cuando el dato tiene o está en un estado de normalmente consolidado y tiene que llegar a un suelo sobreconsolidado. Y está por encima. ¿Qué significa esto? Allá. Y aquí hay se divide en dos subcasos. El caso es que el esfuerzo efectivo inicial del dato al cual queremos llegar es menor al esfuerzo efectivo inicial que se produce en el dato. ¿Ya? Entonces, y el dato parte de un suelo normalmente consolidado. Entonces, el primer trayecto que ocurre es de un suelo normalmente consolidado al esfuerzo de preconsolidación de este esfuerzo normalmente consolidado. Entonces, una vez que se llega al esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos, se recorre hasta el esfuerzo que queremos hallar, pero con la pendiente de índice de recompresión. Entonces aquí hay dos trayectos con índices de vacíos, pero depende de la gráfica para poder sumar o restar estas variaciones de índice de vacíos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, vemos los otros casos en el cual el dato inicial es un suelo sobreconsolidado. Al ser un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación de la muestra y luego ocurre el índice de compresión hasta el dato que nosotros planteamos, ¿no? Hasta el dato que nosotros requiramos, hasta la profundidad que nosotros requiramos. Si es que el suelo final es un suelo normalmente consolidado. Entonces, en este caso 6, se muestra a un suelo sobreconsolidado como dato y como dato final se tiene el esfuerzo al cual se quiere llegar. Cuando, el caso número 7 es cuando el dato inicial es un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es la línea verde y luego la línea roja hasta entrar en lo que es un suelo normalmente consolidado, pero el resultado final es un suelo sobreconsolidado. Entonces, a partir del esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar, se recorre hasta
el esfuerzo efectivo inicial. Todo esto con pendientes conocidas como ser el índice de compresión y el índice de recompresión. Con la definición, con el apoyo de la ayuda de la definición de suelos normalmente consolidados o un suelo sobreconsolidado. Estos son los casos en los cuales el suelo está por debajo del dato para un suelo que empieza como suelo sobreconsolidado. El caso número 9 es un suelo sobreconsolidado y llega a un suelo normalmente consolidado, pero el dato final, el esfuerzo final es menor al esfuerzo del dato. Entonces, se tiene que primero, al ser un suelo sobreconsolidado, ocurre la pendiente de la línea verde hasta el esfuerzo de preconsolidación. Una vez que llega al esfuerzo de preconsolidación, ocurre la pendiente de la línea roja, que es el esfuerzo, que es la pendiente del índice de compresión, hasta el esfuerzo del dato que se quiere hallar. Finalmente, se tienen estos dos casos que son los más complicados, que son los datos cuando el suelo es sobreconsolidado y el dato final es un suelo sobreconsolidado. En este caso, se tienen dos trayectos, uno que empieza hasta el esfuerzo de preconsolidación, sube hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar y nuevamente retorna con la pendiente del índice de recompresión hasta el esfuerzo efectivo inicial del dato que queremos hallar. Esta situación establece tres trayectos de variaciones de índices de vacíos en el cuales uno es negativo y dos son positivos. Ya vean que aquí cada una de las ecuaciones, cada uno de los tramos va variando dependiendo de la interpretación que se le da a estos resultados. ¿Alguna pregunta? Ya. Esta parte se las voy a subir ahora. Repasen y el día sábado vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo en el cual se hace estos traslados para poder calcular esta situación. A ver, un momento, por favor. Cincuenta y siete, 58.
Gracias.